Ok, bueno, vamos a dar inicio con lo que es la clase de la maestría de educación especial y vamos a hablar el día de hoy de un tema que considero que es como la parte medular de toda la temática sobre esta materia. Eh, Vamos a hablar un poco de los conceptos de problemas en el aprendizaje, dificultades de aprendizaje y de necesidades educativas especiales. Esto pues, como les decía al inicio, con el objetivo pues de saber diferenciar muy bien cada uno de estos conceptos para que vayamos teniendo un dominio mayor del tema y sobre todo que en el día a día, en el supuesto en que bueno, todos estamos laborando en este ámbito educativo, podamos ir implementando ciertos términos o cierta terminología para que podamos ir creando como esta cultura en lo que es como el ámbito de la educación especial, que bueno, muchas veces se ha visto mermado por personas que no están capacitadas o por personas que a lo mejor usan cierta terminología de manera incorrecta o vaya que también caemos como en esta parte de etiquetar de manera peyorativa a los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es poder interpretar las diferentes definiciones que se han dado al término de dificultades de aprendizaje, de problemas de aprendizaje y de necesidades educativas especiales por medio de la comparación que vamos a ir haciendo ahora y sobre el desarrollo de la clase, para que así podamos construir nuestra propia concepción de cada uno de estos conceptos. Es muy importante que podamos dar como un paso sobre la evolución de lo que fue el concepto de dificultades de aprendizaje. Y yo creo que el punto de referencia sería con el autor llamado Kiff, el cual en 1962 él atribuye una definición y que bueno, uno de los motivos por los cuales el término se acuñó radicó principalmente como en esta inquietud de los padres de familia, así también como de los educadores de ese momento, que sostenían en aquellos momentos un debate sobre el efecto principalmente estigmatizador de algunas etiquetas del diagnóstico. Aparte, otras consideraciones de índole social, muy rápidamente se adoptó esta parte como de la etiqueta que preferían a otras etiologías tales como el daño cerebral o la disfunción cerebral mínima o problema perceptual. Es por eso que se da esta auge en la terminología de dificultades del aprendizaje para hacer un lado como este tipo de etiquetas que un poco denigraban la parte del alumno con la parte de la necesidad que estaba presentando en relación con la escuela. Realmente la parte del término de dificultad de aprendizaje toma como mayor auge principalmente porque tiene como un término mayormente optimista. Si tomamos como referente pues, las otras concepciones que existían en los alumnos que presentaban dificultades en el aprendizaje. Y principalmente también es como bien aceptado entre la comunidad educativa, porque no se centra como en los problemas biológicos, sino que pasan a ser un tanto más irrelevantes, sino que realmente se enfoca principalmente en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, pero sobre todo en poder trabajar con las modificaciones necesarias para que el alumno logre este aprendizaje y lograr también como un trabajo mayormente colaborativo entre los psicólogos y los educadores. Entonces, bueno, aparte de poder tener una concepción diferente de lo que es una dificultad de aprendizaje, también se da como mayor calidad a más profesionistas en este trabajo. Y en 1963 es cuando se configuró lo que conocemos ahora como la Asociación para Niños con Problemas de Aprendizaje. Y realmente con esta configuración de esta asociación que viene a reforzar lo que sucede un año antes, es bueno la creación de varias instituciones que se abocan al tratamiento de estas dificultades. Y que bueno, también nuevamente están como muy presentes aquellas inquietudes de los padres de familia. En esta asociación se incorpora el propio nombre del término, que bueno, que se creara en un inicio, el término de las dificultades de aprendizaje, y es donde es como mayormente aceptado y donde no solamente es un concepto que se usa en la parte educativa, sino que viene a formar parte también en lo médico y en lo psicológico. Y bueno, también es como bien importante mencionar que las numerosas definiciones que posteriormente vinieron como a surgir
fueron entendidas como ciertas variaciones, aunque íbamos sobre el mismo tema o sobre la misma línea de trabajo. Quizá la más ampliamente difundida sea la que se aportó en 1968 en el Congreso para las personas o niños, perdón, con discapacidad, que bueno, finalmente viene también a recogerlo un poco más tarde en el 65 y posteriormente en 1986 la legislación norteamericana, y donde bueno, su definición es totalmente amplia y abarca varios aspectos más importantes. La definición que ellos citaban la vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahorita me gustaría que pudiéramos también conocer qué fue lo que hizo que realmente esta definición se formara, ¿no? Y bueno, finalmente esta asociación que estoy mencionando toman algunos postulados para crear lo que es la definición o la concepción de las dificultades en el aprendizaje. Los postulados que finalmente vienen a crear como resultado una definición clara de lo que son las dificultades en el aprendizaje se relacionan en aspectos bien importantes. El primero es, bueno, principalmente que el alumno no domina, de acuerdo a su edad y su nivel educativo, la capacidad de manera apropiada, una o varias áreas como muy específicas cuando se le proporciona lo que son como las experiencias de aprendizaje adecuadas en esta variante, ¿no? El otro postulado es que, bueno, los problemas escolares se dan en una o más de las áreas que vamos a mencionar a continuación y que vamos a estar escuchando de manera recurrente, que son la parte de la expresión oral, la comprensión auditiva, la expresión escrita, la lectura mecánica, la comprensión lectora, los cálculos matemáticos y sobre todo la parte también del razonamiento emocional. El tercer postulado habla de que, bueno, la dificultad de aprendizaje se explica según la teoría de los procesos básicos subyacentes. ¿Qué es esto? Que el individuo tiene un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos y que, bueno, de acuerdo a lo que pudimos como estar consultando en ese momento, que era como la literatura de esa época, identifica sobre todo con atención, la memoria, la percepción auditiva, la percepción también visual, la coordinación visomotora y la parte del lenguaje oral. Y bueno, si nos fijamos, ya estamos también incluyendo lo que llamamos como las habilidades básicas del pensamiento. Y en el siguiente postulado se habla pues de que el problema no es debido a otras causas, tales que como los déficits visuales o los auditivos, los déficits motores, el retraso mental o los trastornos emocionales, o bien alguna derivación en la cuestión ambiental o sociocultural, como también la parte del acceso económico. Y bueno, también es importante considerar algunos elementos claves que ayudaron o que aportaron a que pudiéramos ir estructurando y delimitando principalmente la concepción de las dificultades del aprendizaje. Una de ellas son las disfunciones neurológicas, que son el conjunto de las distintas definiciones de las dificultades del aprendizaje y que tienen varios elementos en común o cláusulas de la definición. Estos elementos principalmente están como presentes tanto para ser afirmados con un contenido muy explícito como para ser también muy deliberadamente negativos, ¿no? Otro elemento que también se consideró para reestructurar la concepción de dificultades del aprendizaje es la parte de las disfunciones neurológicas. Estas son las dificultades de aprendizaje que se relacionan con una función cerebral atípica. La parte de la definición atípica pues también es como una terminología que venimos a adoptar de la parte médica. Se supone que en un trastorno de aprendizaje puede ser causado por una disfunción del sistema nervioso central. Esto no niega de ninguna manera que ciertos acontecimientos, por ejemplo, educativos, ambientales, como mencionábamos hace un momento, pudieran modificar el proceso de aprendizaje y la influencia de la función cerebral se vaya mejorando o bien también empeorando. Y bueno, en la parte de este elemento de la parte neurológica, pues realmente era como bien complicado el poder hacer una evaluación precisa en cuanto a si realmente es esta parte neurológica lo que está contribuyendo a esta dificultad. Entonces también se optó por, bueno, sí tenemos a lo mejor la posibilidad de hacer algún estudio en la parte neurológica como un electro, pero también la parte de la observación era una medición importante a la hora de evaluar este elemento para considerar una dificultad del aprendizaje.
Otro de los elementos claves para la concepción de esta definición pudiera ser la dificultad en las tareas académicas que presentaban. La mayoría de las definiciones más aceptadas enumeraban varias áreas académicas como muy específicas, dentro de las cuales las dificultades de aprendizaje pueden detectarse. Las tareas de aprendizaje afectadas son de un amplio rango y están relacionadas principalmente con el lenguaje y en menor medida, pero también importante, con la parte del cálculo aritmético. El problema, por ejemplo, realizado principalmente en la cuestión de las tareas académicas, que eran consideradas como muy clásicas y que no tenían como una cuenta muy suficiente o que no traía como la atención del alumno y que entonces, pues bueno, realmente no aportaba a juicio ni que las nuevas orientaciones de la currícula pudieran como permitir desarrollar esto, ¿no? Entonces, era como esta necesidad de enseñarles a pensar de manera crítica, ¿no? O por ejemplo, al interactuar correctamente con los demás o el desarrollo de las habilidades creativas, que eran también como, y siguen siendo objetivo también en la parte de la educación, ¿no? Entonces, esto era lo que pasaba con la cuestión de las tareas y que, bueno, finalmente el reto se configuraba en el rol de los especialistas en las dificultades de aprendizaje mucho más próximo a la aportación de un psicopedagogo, ¿no? Más que solamente del psicólogo, que viene a crear como esta necesidad en la presencia de un psicopedagogo. Y también, bueno, es importante señalar la discrepancia que pudiera existir entre el potencial y el rendimiento del alumno. El criterio de discrepancia puede a lo mejor entenderse como un doble modo, como identificar de distintas como maneras entre lo que un alumno es potencialmente capaz de aprender y lo que el alumno aprende o va logrando pues por el hecho, ¿no? Como esa parte de la discrepancia. Y por eso es importante también que partamos como de hablar más ampliamente de lo que es el potencial. Que bueno, finalmente para evaluar el potencial del alumno se han venido como implementando medidas en la cuestión de la evaluación del coeficiente intelectual a través de algunos test de inteligencia. Entre la población o la comunidad de psicólogos, uno de los test más empleados para medir el coeficiente intelectual pues es la escala Wechsler, ¿no? Que tiene tres tipos de pruebas: el WISE, que es para adultos; el WIS, que es para chicos entre primaria y abarca algunos aspectos de secundaria, o el WIPSI, que es para niños preescolares y que viene como con estas variaciones de evaluar las habilidades ejecutivas y las habilidades verbales. Las ejecutivas mucho tienen que ver como con esta parte de trabajar con objetos concretos, el armado, el ensamblado, el ordenado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las pruebas como más significativas para la hora de evaluar un coeficiente intelectual. La cuestión de si los niños con bajo rendimiento o con esta discrepancia con su CI pues son como muy diferentes y no da como una precisión muy exacta si realmente el bajo rendimiento tenga como relación con las dificultades del aprendizaje, porque finalmente si estamos como trabajando con niños, sería como muy incorrecto englobar, sí, todos los niños que tienen bajo rendimiento académico presentan una dificultad de aprendizaje. Algo que no hay que perder de vista es que, bueno, finalmente esos elementos que yo les estoy mencionando ahorita los tenemos que considerar a la hora de tener en mente que un alumno está presentando una dificultad en el aprendizaje, pero no quiere decir que tiene que cubrir todos los criterios, simplemente son como aspectos que nos van a ayudar a crear como este diagnóstico finalmente. Y bueno, también hablando un poco de lo que es el logro, la determinación del nivel de ejecución académica tampoco está como libre de problemas. Los investigadores, por ejemplo, buscaban como medidas objetivas, pero los test utilizados en ese momento para medir el nivel de ejecución de un individuo eran poco viables. Actualmente todavía queda como mucha disputa los resultados que una prueba de inteligencia puede darnos. Ha estado como muy en boga este tema durante años, desde que inició la psicometría en la parte del coeficiente intelectual, y hay como posturas muy divididas, personas que están totalmente convencidas que es un parámetro de referencia muy importante, y hay personas que definitivamente dicen cómo podemos otorgarle una calificación cuantitativa a lo que sabemos, a lo que aprendemos, a nuestras capacidades. Entonces, pues bueno, finalmente, como les digo, está muy dividida esta parte. Y bueno, en relación con lo que es el logro y el potencial, una alternativa cómoda para determinar cuándo una discrepancia entre lo esperado y lo observado en un alumno es tan grave como para decidir si es un trastorno del aprendizaje, permiten tomar desviaciones absolutas
entre lo esperado para un nivel escolar determinado y el rendimiento real del alumno, tal como esta parte de comparativa. Se espera que para este bimestre el alumno aprenda esto y bueno, checo, cotejo lo que realmente ha aprendido, ¿no? Entonces, por eso es como la importancia de que ahora en las escuelas de educación básica, entre sus primeros días de clase, hacen un examen diagnóstico para saber cómo reciben al grupo, de dónde tienen su partir y sobre todo que es como nuestro portafolio de evidencias, el saber, yo recibí a X alumno así, ha avanzado o se ha estancado o ha habido retrocesos, ¿no? Es comparar un poco el perfil de egreso esperado y el perfil de egreso real con el que yo estoy como recibiendo a estos alumnos. Entonces, bueno, también ahora, ya una vez considerando algunos elementos importantes para la concepción de una definición y también un poco la parte del desarrollo histórico, pues hay una definición que se postuló en 1988, que bueno, esto fue hace 28 años, pero que finalmente es una de las definiciones más amplias en la cuestión de hablar de lo que es una dificultad de aprendizaje. Y habla, bueno, de que es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades muy significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Menciona que bueno, estos trastornos son intrínsecos al individuo y presumiblemente debido a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo de su proceso vital. Esto quiere decir que aunque presenten una dificultad en el aprendizaje, no quiere decir que el alumno ya esté destinado a no aprender, ¿no? Aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar concomitantemente con otras condiciones discapacitantes o con influencias extrínsecas, no son el resultado de dichas condiciones de infancia. Entonces, bueno, como les mencionaba, esta es una definición amplia que involucra la parte intrínseca y extrínseca del ser humano, ¿no? Señalando, bueno, como intrínseco a un déficit sensorial, a un retraso mental, un trastorno emocional y extrínseco como todas esas diferencias culturales, que es lo que yo les mencionaba. La parte social, la parte familiar, la parte económica, que bueno, finalmente sabemos que somos personas y seres humanos que influyen todos estos aspectos. Al pensar en evaluar un poco las dificultades del aprendizaje, pues es bien importante un perfil como más generalizado de que, bueno, las personas con las dificultades de aprendizaje se caracterizan por tener una inteligencia de tipo medio, déficit en la cuestión neuropsicológica muy selectivo y un rendimiento académico inferior al esperado en función de un sello. Recuerden que estos aspectos que yo les menciono no necesariamente se tienen que presentar todos, sino que probablemente haya uno o varios presentes. Y bueno, finalmente es importante mencionarles que hay como varios estudios que ponen como muy presente el rendimiento verbal inferior, a diferencia de la parte, por ejemplo, manipulativa. Las personas con una dificultad en el aprendizaje, la parte manipulativa del aprendizaje a través de tocar, mover, hacer, diseñar, dibujar, es como más representativa. Y bueno, la evaluación debería ir dirigida también a explorar cuatro aspectos como muy principalmente enfocados, que es el intelectual, el madurativo neuropsicológico, los instrumentales y también los aspectos emocionales. Es importante señalarles que pues para evaluar dichas áreas debe ser como de manera muy cuidadosa, no se puede, nos podemos ayudar a realizar un diagnóstico diferencial inicial. Esto también es como muy importante para tener también como un punto de referencia y sobre todo tener información de manera enfocada a aspectos más precisos. Así sabremos también a qué vamos a llegar, cómo iniciar y sobre todo cuál va a ser nuestro objetivo. La evaluación inicial antes de comenzar el tratamiento pues es muy útil, ¿no? Para valorar la evolución seguida durante o a lo largo del tratamiento, que es a lo que los psicólogos le llamamos el retest, que bueno, viene después de varios meses. Y esto nos ayuda pues, a no perdernos sobre la línea de trabajo que tenemos, ¿no? Muchas veces ocurre que los terapeutas que trabajan con niños que presentan dificultades de aprendizaje pierden como la pauta de referencia de a dónde quiero llegar, por eso la valoración utilizada como con estándares muy claros es lo que nos va a ayudar a ser como muy conscientes de la dificultad real que está teniendo el niño. Y por eso es importante que siempre tengamos una evaluación inicial, porque esto no nos va a ayudar un poco a saber la línea de trabajo.
Por lo que respecta, por ejemplo, a los aspectos intelectuales que yo les mencionaba en la evaluación, algunas características comunes de las personas que tienen alguna dificultad en el aprendizaje, encontraremos que, bueno, a partir de la valoración que yo les mencionaba en la prueba de la escala Wechsler, nos arrojan como aspectos muy significativos, que por ejemplo, la capacidad intelectual se encuentra dentro de niveles psicométricos normales, aunque con un rendimiento algo inferior a la media. Esto es lo que Wechsler detectó a la hora de aplicar la prueba. También parece existir como una correlación muy positiva entre el coeficiente intelectual y el número total de años de escolarización del sujeto. Esto quiere decir que conforme el alumno iba avanzando en la parte de su formación académica, a la hora de hacer los retest, el coeficiente intelectual se veía incrementado. Y la parte que también les mencionaba al inicio, que el CI del manipulativo se mantiene estable, mientras que la parte verbal presenta un desarrollo más agudizado. Esto quiere decir que la parte de la inteligencia verbal se encuentra mayormente con dificultades que la parte manipulativa. Los marcadores, por ejemplo, en el aspecto de lo neuropsicológico en los niños con dificultades de aprendizaje, indicaban que estos niños presentan inmadurez en su sistema nervioso y un aumento significativo en la cantidad e intensidad en la parte de los signos neurológicos relacionados como, por ejemplo, con los trastornos de la orientación espacial, con las nociones temporoespaciales que eran un poco confusas, o las dificultades del lenguaje, trastornos, por ejemplo, de la motricidad también estaban presentes, y déficit de reconocer como la parte del esquema corporal también es una dificultad, como diferenciar esto es mi cuerpo, hasta aquí están los límites y el impacto de mi cuerpo. Y bueno, también la parte de la figuración, lo que es como el de enfocar en un aspecto, aunque haya como mayores estímulos, también se veía en cuanto a fecha. En la parte del área instrumental había como dificultades en el manejo de lectura, escritura, ortografía y cálculo. Con relación, por ejemplo, a los trastornos emocionales, estos no son como la causa de las dificultades del aprendizaje, pero es frecuente que encontremos una relación muy marcada entre esta dificultad y los aspectos emocionales o las alteraciones en la cuestión emocional de los alumnos. Esto se cree, bueno, o los autores creen que se debe en parte a la experiencia como escolar frustrante a la que están como muy expuestos la mayoría de los niños con dificultades del aprendizaje, a la incomprensión que muchas veces los adultos o las personas que los rodeamos, ellos se ven como muy expuestos, están ya demasiado estigmatizados a no lo puedo hacer, no saben, nunca van a poder, o lo hacen por flojos o lo hacen por voluntarios, ¿no? Entonces, sí había como una relación muy marcada en estos niños, o bien se veía que, bueno, al presentar una dificultad de aprendizaje, si no se trabajaba, si no se hacían sus adecuaciones, venía a desarrollar como esta parte emocional, que bueno, finalmente también se veía muy repercutida en niños con dificultades de aprendizaje, y que sigue pasando. En el día al día también sigue pasando. Y bueno, también por ahí vamos a encontrar un concepto bien importante que tenemos que aprender a diferenciarlo, que son los problemas de aprendizaje y en qué se diferencian con las dificultades de aprendizaje. Porque, bueno, finalmente pudiéramos pensar que un niño que no aprende, pues es un problema de aprendizaje, ¿no? O podríamos pensar que es por una dificultad en el aprendizaje, es decir, sin profundizar más allá. Pero realmente es bien importante que podamos diferenciar también lo que es el problema del aprendizaje. Y bueno, una definición que investigando y buscando me pareció como muy completa, muy precisa, es que es un conjunto de obstáculos o trastornos que infieren en el desarrollo normal de las actividades escolares de los niños, lo cual impide el logro de los objetivos educativos propuestos por el mismo sujeto de educación. ¿Este qué es? Que los niños no pueden cumplir con los objetivos académicos que se están planteando por diversos aspectos, como algunos obstáculos o como un trastorno que esté presentando. Esto es cuando, pues bueno, hablamos de normalidad, es decir, en un grupo identificamos muy bien hacia el alumno que le está costando como trabajo aprender. Y una dificultad del aprendizaje, como lo mencionábamos, están relacionadas con las diferencias individuales para aprender a distintos ritmos de aprendizaje. Es como el considerar los estilos cognitivos o los estilos de aprendizaje, que hay una teoría que es la que más dominamos, que es el que tiene auditivo, visual y kinestésico, ¿no? Los diferentes estilos cognitivos, las diversas motivaciones e intereses de la personalidad, entre otros aspectos como de manera más particular. Por eso es que se señala que son como diferencias individuales.
Y bueno, para ser como más precisos y ser más simplificado lo que son los problemas de aprendizaje, pues es este diagrama, donde enlista aquellos que lo son, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje hablado o escrito, la parte aritmética, el razonamiento y las habilidades para la organización. Entonces, bueno, yo creo que ahorita vamos ubicando muy bien aquellos alumnos que tenemos que están como entrando en estos aspectos o en estos parámetros de considerar que es un problema de aprendizaje. Y bueno, si partimos de la definición de que un problema de aprendizaje es este conjunto de obstáculos y trastornos que infieren en el desarrollo normal de las actividades que se están como esperando para un niño, tenemos que diferenciar de manera más clara y precisa lo que es cada una de ellas. Por ejemplo, la cognición de la persona interfiere con las habilidades para almacenar o procesar o producir como la información deseada, ¿no? La parte de la organización que veíamos en el esquema pasado es lo que viene a repercutir en estos aspectos que les estoy mencionando de los problemas de aprendizaje. Y bueno, de las dificultades de aprendizaje, tendremos aquellos trastornos que se manifiestan por algún retraso en el desarrollo de manera precoz o de manera retardada, o las dificultades de atención como la memoria, el razonamiento, la coordinación en la lectura o la comunicación escrita, en la lectoescritura, la parte del cálculo y la aritmética que también mencionábamos, y algunas competencias sociales y sobre todo la parte de la maduración emocional. Pues bueno, si nos fijamos, aquí ya estamos siendo de manera como más precisos. Los problemas de aprendizaje van como más relacionados a los que en lo esperado el alumno está presentando un problema, pero si hacemos una adecuación, el alumno lo resolverá y probablemente este problema se pueda solucionar. Y las dificultades de aprendizaje es algo que con las estrategias tendremos que estar presentes mayor tiempo y de manera más constante para ver mejorías. Y bueno, si partimos pues de estas diferencias individuales de que para aprender pues se pueden generar problemas de aprendizaje si no son como tenidas en cuenta por el profesor o por las personas que están como responsables de los alumnos y no se hace como un plan de trabajo preciso e inmediato, esto puede como irse desarrollando en otro tipo de situaciones, en una serie de medidas como que tenemos que tomar de manera más consciente también para saber y respetar un poco a cada uno de los alumnos. Finalmente no les podemos exigir que todos los alumnos avancen al mismo ritmo. Yo creo que esto también es una parte que han sido como muy reiterativos en las escuelas. Cada alumno tiene su estilo de aprendizaje, cada alumno tiene su ritmo de trabajo y bueno, no esperemos que todos aprendan de igual manera y al mismo tiempo. Entonces vamos viendo las problemáticas de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje que cada uno va presentando con algún tema y lo vamos a tener. Entonces, bueno, ya poniéndole como palabras en la cuestión de los diagnósticos que usamos en el día al día, las principales o los principales problemas de aprendizaje que se presentan van como mencionábamos, en la parte de la lectura, que se le llamaría dislexia, en la parte de matemáticas se le llama discalculia, en la escritura sería la disgrafía, en la parte de la motricidad es la dispraxia, y en la cuestión de la atención, la organización y la planeación está el muy conocido y sobrediagnosticado déficit de atención con cocinar hiperactividad. A manera de ser prácticos, sería importante el que pudiéramos preguntarnos cómo podemos detectar los problemas de aprendizaje dentro del aula. Pues hay como aspectos muy significativos y que, bueno, hemos visto que la experiencia nos ha dado la razón en que en algún momento los alumnos presentan estas características, como por ejemplo las dificultades para aprender o las dificultades para recordar. El que no dominan algunas destrezas básicas, como la parte, por ejemplo, de la coordinación visomotora, ¿no? Eso es algo básico y en un niño de primaria. El que no distingue, por ejemplo, la cuestión de la lateralidad, que todavía no está como muy bien definida, y derecha, izquierda, y que vemos que son niños que todavía están un tanto confusos, ¿no? Y que bueno, esto finalmente también se ve un poco reflejado a la hora de que escriben, que son los niños que vemos que voltean letras, números o que escriben en espejo perfectamente todo, pero de derecha a izquierda en la libreta. La coordinación al caminar o la facilidad para extraer su material, o sea, son chicos que bueno, nos vivimos
todo el tiempo escolar, reponiéndoles o pidiéndole a los papás que nos traigan más material. Incluso eso dificulta que ellos se puedan sentar a trabajar, porque no tienen ese material simple que siquiera para escribir, como un lápiz, una goma, una pluma. Las dificultades para entender el concepto de tiempo son chicos que, bueno, definitivamente la cuestión de falta 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, híjole, todavía les cuesta trabajo concebirlo y simplemente para ellos es como, falta mucho o falta poco. Y la irritación o excitación que se tiene con facilidad, que es la parte de la autorregulación de las emociones, ¿no? Son chicos que, como bien mencionábamos, están ya tan expuestos a una etiqueta que evidentemente la parte emocional se ve repercutida en que ellos están siempre muy a la defensiva y muy intolerantes. Algunas características en los alumnos con estos problemas, como mencionábamos, es la inmadurez o la alteración cognitiva, las alteraciones en el lenguaje o problemas en el lenguaje, algunas alteraciones emocionales, que es bien importante que prestemos como mucho énfasis en esto, las alteraciones también en la conducta. Muchas veces los alumnos brincan más como por la parte conductual que académica. Sí se ve repercutir en la parte académica, pero la parte conductual está muy marcada en la escuela. Son chicos que rompen reglas o que frecuentemente se están viendo involucrados en sanciones de acuerdo al reglamento de las instituciones. También las alteraciones en el desarrollo motor, como mencionábamos, ¿no? La parte de la maduración, de la psicomotricidad, es algo que no tienen como tan asentado. Las alteraciones también, por ejemplo, en los procesos perceptivos, ¿no? La discriminación, la diferenciación, el enfocar, la tienen un tanto alterada, o bien también las alteraciones en orientación temporal-espacial, que hace un momento mencionábamos que también tenía. Y bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de lo que son los problemas de aprendizaje y de las dificultades de aprendizaje. Pero también es muy importante que podamos hablar un poco más sobre lo que son las necesidades educativas especiales, que también, bueno, es un concepto que está presente, que se ha adoptado y que hay algunas personas que en la vida, por ejemplo, escolar, engloban los problemas y las dificultades de aprendizaje en son necesidades educativas especiales y listo, ¿no? Entonces, por eso es que para mí era muy importante que pudiéramos retomar este tema para que quede muy claro. Y yo creo que, entre otros temas que igual son muy importantes también en esta materia para su maestría, pero principalmente que podamos partir de esta diferenciación es lo que va a marcar muy de sobremanera que ustedes hayan tomado esta materia, ¿no? En que sepamos cuándo y cómo emplear los términos. Y bueno, el concepto de necesidades educativas especiales surge en la época de los 60, pero se popularizó principalmente en Inglaterra mediante el ya conocido por ustedes informe Warnock a finales de los 70. O sea, realmente también es algo que se ha ido dando pues poco a poco, ¿no? En España aparece hasta 1990 con la llegada de la conocida Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Entonces es cuando empieza a tomar como mayor auge. En los 90, o sea, estamos hablando de que las dificultades de aprendizaje es un concepto que se viene acuñando en 1962, 1963, pues muy tarde, en 1988, pues bueno, años posteriores también surge lo que es las necesidades educativas especiales o las NES. El concepto de necesidad educativa especial viene derivado de las propuestas principalmente de integración y de normalización extraídas del informe Warnock, el cual hablaba que, bueno, ya los alumnos no nos podemos concentrar en un centro específico o en una escuela especial. Realmente tenemos que llevarlos a las escuelas regulares y que ahí, bueno, con sus adaptaciones, con sus ajustes curriculares necesarios, ellos puedan potencializar muchísimas más cosas, la parte de la socialización. También se creía que, bueno, finalmente como con la convivencia con los alumnos regulares, pudiera también ayudar y favorecer en el aprendizaje de estos alumnos. Igual no se partía de que los pasos como de manera más específica o con una agudeza más marcada en el diagnóstico, pues eso sí permanecía en algunos centros específicos, como hoy en día los están, ¿de acuerdo? Que bueno, son chicos que a lo mejor requieren de una lenguaje de señas, o de libros braille, etcétera, ¿no? Y bueno, también en la parte educativa es común que usemos algunas terminologías en cuestión de las características que los alumnos van presentando.
La primera son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, alumnados que presentan necesidades educativas especiales con dificultades muy específicas en el aprendizaje, que son los ACNEA. La otra parte son los ACNE, que son los alumnos con necesidades educativas especiales por una discapacidad o un trastorno grave en la conducta. Los otros son los alumnos de altas capacidades, los superdotados comúnmente conocidos, o los alumnos con aptitudes y habilidades sobresalientes. Y por último están los alumnos con incorporación tardía al sistema educativo, que también esto genera una dificultad en el aprendizaje. Y bueno, ¿cómo podemos diferenciar una dificultad de aprendizaje y una discapacidad? El trastorno es heterogéneo en la parte de las dificultades y es una intervención no definida, es decir, tenemos que trabajar con el caso de manera específica porque cada dificultad en cada alumno se manifiesta de manera diferente. Y la discapacidad pues son trastornos más homogéneos, más conocidos y que la intervención es más definida, que era como el ejemplo que yo les ponía. Un niño con débil visual, pues evidentemente se trabaja con braille. Un alumno con hipoacusia o sordera total, pues se trabaja con lenguaje de señas, ¿no? Y un niño con problemas motrices o con problemas intelectuales, pues se abordará de diferentes aspectos. Por eso es que se optaba por principalmente trabajar con estos casos más agudizados en centros específicos. Y bueno, es importante señalar que aunque las dificultades del aprendizaje son trastornos heterogéneos, como mencionábamos, estos trastornos podrían ser afecciones del sistema nervioso y que, bueno, es un problema que se tiene que considerar como problema de salud y que en el momento en que se relaciona con las cuestiones de salud, pues entonces se considerará una discapacidad. Y bueno, ya para concluir, mientras me encontraba como buscando información más nueva, más novedosa que yo pudiera aportarles, encontré por ahí una presentación donde de manera más esquemática concluían estos conceptos que estamos viendo, ¿no? En este diagrama de Venn. Tenemos lo que es la población, que son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y dentro de estos alumnos con estas necesidades podemos encontrar a estos alumnos con las dificultades de aprendizaje o bien también a alumnos con necesidades educativas especiales y los de discapacidad. Así es como esto se va relacionando y así es como nuestra comunidad en la cuestión de educación especial nos permite tener como este campo de trabajo. Y como, bueno, bien se mencionaba en la presentación anterior, una dificultad de aprendizaje que se relacione con la parte del sistema nervioso y con un problema de salud, evidentemente, pues es una discapacidad. Les dejo algunas de las bibliografías sugeridas para que ustedes puedan abordarlo más ampliamente, con más tiempo. Y bueno, finalmente les reitero que la importancia de poder diferenciar entre un concepto y otro es lo que va a marcar la diferencia entre nuestro quehacer profesional del día al día. Realmente la parte de educación especial, pues estamos viendo que está teniendo como gran crecimiento, pero un crecimiento actual, unas mejoras actuales, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros vamos a tener más campo de acción entre más grande se haga también a la metodología, a la didáctica, a los planes y programas que nuestro país está tan necesitado de tener como de una manera más fija, una metodología y una pedagogía también fija y que los maestros dominen, ¿no? Entonces, mientras esta parte no exista, pues nosotros favorables o desfavorablemente tenemos mucho campo de acción al hacer ajustes curriculares, al trabajar de una manera determinada de acuerdo a los problemas o las dificultades de aprendizaje que nuestros alumnos están presentando. Y bueno, espero haya sido una información clara, precisa. La verdad es que hay muchísima información y me parece que esta fue como la mejor manera de presentárselo sin estar bombardeando demasiado y que quedará como muy claro y muy preciso. Entonces, bueno, les dejo la presentación. En días posteriores también lo que la tutora estará comunicándose vía mail con ustedes por los correos en la plataforma para hacerles llegar la clase y que ustedes puedan estar al corriente de lo que se abordó aquí. Pues, bueno, a algunos les deseo una buena noche, que descansen y en breve estaré revisando sus trabajos. Recuerden que estamos ya por concluir lo que es la materia
y espero que todos podamos concluir satisfactoriamente con todas las entregas a tiempo. Y bueno, saben que también estoy a sus órdenes al solicitar las prórrogas para revisar sus trabajos. Muchas gracias, chicos, y bueno, seguimos en contacto vía mensaje.